Bueno, el Valle de Cúcuta, como todos los valles del nororiente colombiano, el nororiente colombiano tuvo un centro de poblamiento primigenio y muy definido, que fue la ciudad de Pamplona. Entonces la primera modalidad o estructura de poblamiento que el Imperio Español utiliza son las ciudades españolas. Se llaman ciudades españolas porque son constituidas, fundadas, a ellas sí se les aplica el verbo fundar, por españoles. Una hueste española que ha suscrito una capitulación con el rey, con el Estado español, viene y descubre, conquista unas comunidades indígenas, unos nativos que habitaban previamente el territorio, y funda una ciudad. Eso hace la hueste de Ordún Velasco y don Pedro de Orzúa para fundar la ciudad de Pamplona. Pero la ciudad de Pamplona forma un territorio muy grande, muy extenso, que cubría desde las estribaciones de la cordillera de Mérida hasta la cuenca del río Chicamocha, bordeando por las cordilleras del occidente y, por supuesto, parte del actual territorio venezolano. Entonces, un territorio tan grande manejado desde la ciudad de Pamplona era pues casi imposible de gobernar, porque había en todos esos valles, como el Valle de Cúcuta, una población indígena significativa y unas posibilidades enormes de empresa. Los españoles vienen a montar su empresa, a reproducir Europa en estos términos, usando la población indígena. Entonces, a partir de la ciudad de Pamplona se tienen que fundar otras ciudades. Entonces se fundó la ciudad de Mérida en el año 558, la villa de San Cristóbal, española, en el año de 1561, la ciudad de Ocaña en 1570, la ciudad de Salazar de las Palmas en 1583, el Espíritu Santo de la Grita en el 76, la de Gibraltar en el 1600. Entonces, desde Pamplona se fundaron muchas otras ciudades y así se configuró un territorio. Y el Valle de Cúcuta va a quedar entonces como un eje articulador, porque es un cruce de caminos: el camino a la ciudad de Ocaña, el camino a la ciudad de Salazar, el camino a la ciudad de Mérida y de San Cristóbal. Entonces es un valle sumamente estratégico, y aunque la población indígena no era muy grande, el Imperio Español tuvo que implementar, finalizando el siglo XVI, una política indígena muy fuerte, a partir de las reformas del padre Las Casas de 1542. Entonces, después de las ciudades españolas, y específicamente para el Valle de Cúcuta, correspondió poblar los pueblos de indios. Entonces viene una segunda manera de poblar, una segunda manera de hacer los asentamientos y crear unidades territoriales. Y ese fue el pueblo de indios de Cúcuta. El pueblo de indios de Cúcuta se pobló, no es una redundancia, es que los pueblos se pueblan en la estructura española. El primer momento que el Valle de Cúcuta, ya en el seno de la sociedad española, fundada desde la ciudad de Pamplona, en 1549 que se fundó la ciudad de Pamplona, entonces ya en el siglo XVII, unos 70, 80 años después, se puebla el pueblo de Cúcuta. O sea, significa que las personas llamadas pueblo de indios son poblados a la usanza de los pueblos de España. Entonces ahí se constituye un asentamiento, una unidad territorial, y es el pueblo de indios de Cúcuta en el año de 1641. Entonces podemos decir que el primer asentamiento estructurado a la usanza de los pueblos de España, con categoría jurídica de municipalidad, para hablar en términos modernos, aunque es un anacronismo en este momento, es el pueblo de indios de Cúcuta, donde hoy está el barrio San Luis, justo en esa misma plaza, justo donde está la iglesia actualmente, ahí fue la capilla doctrinera. Entonces, la primera unidad territorial, el primer centro poblado, la primera definición urbanística que se le da al Valle de Cúcuta es el pueblo de indios de Cúcuta, año de 1641, ahí donde está hoy el barrio San Luis. Todo ese sector de la Libertad y todo ese sector de San Luis, incluso hasta la quebrada Juana Paula, hasta el río Táchira, y buena parte de este sector de la playa pertenecía a las tierras de los indios, eran las tierras del resguardo. Pero ¿qué ocurre entonces? Que
que todo el tiempo no va a ser suficiente tener un pueblo de indios, porque alrededor del pueblo de indios va creciendo una población blanca y mestiza, y van apareciendo aquí para la parte izquierda del río unos asentamientos de españoles muy fuertes, muy poderosos, unas haciendas de españoles, y eso fue demandando, o mejor, demandó otra unidad territorial, otro tipo de poblamiento. Entonces, en la estructura jurídica española, del Imperio Español, así como se fundaban las ciudades, que los actores principales eran los españoles, caso Ciudad de Pamplona y las ciudades que mencioné, se poblaban los indios. Los actores son los indios y ellos eran un pueblo que se convirtió en una doctrina, porque tenían una capilla doctrinera con un cura que los asistía y de paso un corregidor español que los administraba políticamente. Pero la población blanca y mestiza, que no era indígena, como el Imperio Español tenía separadas las castas bien ubicadas, entonces el Valle de Cúcuta demandó la erección de una parroquia. Y es así como en el siglo XVIII, 100 años después del pueblo de indios de Cúcuta, el pueblo de indios de Cúcuta 80 años después de Pamplona, ¿sí? Ahí va subiendo la historia, deciden presentar un proyecto para erigir una parroquia. Entonces, a la pregunta que usted me hace, ¿cómo se instituyen los asentamientos urbanos y las entidades territoriales en el periodo español? La respuesta es concreta. 1. Ciudades fundadas por los españoles, que son quienes crean el derecho a la tierra, derecho a las minas, derecho a la empresa española y a la reproducción del mundo hispánico aquí en América. Y envolviendo dentro de sí las comunidades indígenas, trayendo esclavos para su empresa, y eso es lo que se implementa en América española. Pero como hay población indígena, el Imperio Español ordenó el poblamiento de los indios, y entonces con los indios se hacen doctrinas de indios, pueblos de indios, y es el caso del pueblo de indios de Cúcuta, 1641. Luego, con la población blanca alrededor de los pueblos de indios, como no se podían tener revueltos, la ley española lo ordenaba, entonces se erigieron parroquias, y es el caso de San José, que San Josep del Guasimal viene a ser un proyecto de los pobladores españoles, blancos y mestizos, que tenían sus haciendas en el valle, aparte de los indios por supuesto, que necesitan una administración eclesiástica, una administración también civil, y la parroquia es la unidad territorial básica. Entonces, para el año de 1733 se presentó el proyecto. El proyecto lo presentan los vecinos blancos y mestizos, liderados por los terratenientes más importantes. Ese proyecto se presenta ante el obispo metropolitano de Santa Fe, que es el único obispo de todo el territorio. Bueno, está el obispo de Santa Marta, pero ese es el obispo allá del Caribe. Entonces, en todo el sistema andino y el sistema neogranadino está el obispo metropolitano de Santa Fe, y ante él se presenta el proyecto. El proyecto que dice: necesitamos este grupo de vecinos que estamos aquí en el Valle de Cúcuta, cerca al pueblo de indios de Cúcuta, pero muy lejos de Pamplona, nuestra iglesia matriz, necesitamos una parroquia. Ellos estudian el proyecto, dicen sí, pero presente todos los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? 1, el proyecto en sí mismo. 2, un poder para un abogado allá en la corte. Se llamaba un procurador de causas. Dieron ese poder, confirieron ese poder y están todos los vecinos firmando. 3, unas obligaciones, unas escrituras de obligación para sustentar la parroquia, para sustentar la congrua del cura. La congrua es el sueldo que el cura tiene, que son 250 pesos anuales de buen oro, y teniendo seguro el sueldo del cura, la congrua de sustentación del cura, teniendo seguro la construcción del templo, haciendo un censo, un padrón de vecinos, verificando que el territorio que no le usurpan territorio a otra parroquia, que tienen unos límites más o menos adecuados y eso, cumpliendo todos esos requisitos, le presentan el expediente al obispo para que el obispo lo apruebe. Dentro de esos requisitos hay uno muy importante, que es el que más se ha reivindicado en Cúcuta, y en la historia de esta ciudad se ha reivindicado ese documento, y es la tierra, las tierras donde se ha de asentar la parroquia. Entonces, uno de los vecinos levanta la mano y dice: yo pongo la tierra. ¿Sí? El otro dice: yo ayudo a construir el templo. El otro dice: yo pongo tantos esclavos. El otro dice: yo pongo tantos bueyes. El otro dice: no, porque es una obra comunitaria, es un proyecto comunitario. Entonces, doña Juana Rangel de Cuéllar, que era dueña de la hacienda de Tonchalá, la hacienda de Tonchalá es donde está el pueblito allá del Carmen de Tonchalá, era una hacienda, y se llama Tonchalá en honor a sus indios, su encomienda de indios, que ellos eran dueños, o pues los poseedores de la encomienda de indios del pueblo de Tonchalá, que queda en Pamplonita,
en la parte alta del actual municipio de Pamplonita, que se llamaba Chopo como pueblo de indios. Entonces ellos, en memoria de esos indios, que eran sus indios de servicio, que los trajeron ahí a la hacienda, pusieron la hacienda con ese nombre, la hacienda de Tonchalá. Pero esos indios no eran de ahí, eran de Pamplonita, o sea, de Chopo, el pueblo de indios. Doña Juana tenía un potrero por allí, en la parte central, que se llamaba Guasimal, perdón, y entonces ella entregó ese terreno. Dijo, bueno, yo voy a poner ese terreno, un potrero que se llama Guasimal, porque había muchos guásimos, según dicen. En ese potrero se asentaría la parroquia. Entonces ahí se cumplían todos los requisitos. Pero ese requisito, el del potrero, la donación de las tierras, no era la fundación de Cúcuta, no representa la fundación de San José, porque la parroquia no se funda, las parroquias se erigen. Entonces la categoría jurídica adecuada es que una parroquia se erige, un pueblo se puebla, una ciudad se funda. Pues bien, cumplidos los requisitos, en el obispado, en el metropolitano de Santa Fe, le autorizaron a los vecinos que se erigiera la parroquia. Le pasan el expediente al presidente de la audiencia, a la sazón don Rafael de Eslava, y don Rafael de Eslava, como presidente de la audiencia, en el año de 1734, confiere el título de parroquia y se erige la parroquia de San José del Guasimal. Como puede ver, es el Estado quien erige las parroquias, ¿no? Por eso la parroquia es una unidad territorial, es una unidad que tiene utilidades públicas, o sea, utilidad de república, y así se erigió San José como tal. En términos de concepto, como ya dije, Cúcuta no fue fundada porque se fundan las ciudades como la fundación de un derecho, como la fundación de una jurisdicción, como la fundación de un estatus especial, como territorialidad dentro del Imperio Español. Se hace un acta de fundación y tiene unos protocolos y unos merecimientos especiales. Los pueblos de indios se pueblan y se erigen sus doctrinas. Los actores son los indios. La ciudad tenía como actor los españoles. La parroquia, que es nuestro centro histórico paralelo o como desarrollo a partir del pueblo de indios, pero no con los indios sino con los blancos, las parroquias se erigen. Entonces la categoría jurídica adecuada es que cuando se erigió la parroquia de San José del Guasimal. ¿Quién la erigió? Se erigió en el año de 1734 por el presidente de la audiencia, o sea, por el Estado español en América, en la Nueva Granada, y así es como aparece en el ámbito territorial, en el ámbito jurídico, San José de Guasimal, que es la base como política central que finalmente termina absorbiendo el pueblo de indios ya en el siglo XX y se convierte en una villa en el año de 1792, muy noble y muy leal, por su lealtad al rey precisamente. Este valle fue totalmente leal al rey. Este valle fue contrario al proyecto independentista. Los cucuteños no le jalaron la independencia. Los cucuteños estuvieron siempre con el rey, tanto que Bolívar le tocó venir y conquistarlos, ¿sí? Porque el paso de Bolívar por aquí fue la conquista de los cucuteños para que entraran al sistema, ¿sí? Y así se le entrega a Pamplona para que Pamplona los ubique dentro del territorio de la Unión, después de que Bolívar pasa por aquí en el 813. Y una vez hecha la independencia, San José se convierte en capital de provincia. En el siglo XIX, durante todo el siglo XIX, que ya es el devenir histórico, pues que es también que reconstruirlo con mayor empeño, durante el siglo XIX el pueblo de Cúcuta fue una municipalidad distinta a San José, que fue primero parroquia, luego villa, luego capital de provincia y después capital de departamento. El pueblo de Cúcuta, por allá finalizando el siglo XIX, lo convirtieron en San Luis. En 1889 le pusieron el nombre de San Luis, como para olvidar que era Cúcuta, porque a San José le estaban diciendo San José simplemente. Y después de que se creó el departamento de Norte de Santander en el año de 1910, fue la capital, ¿no? San José la capital. Al año siguiente, 3 años después, en 1913, el pueblo de San Luis, que era el antiguo Cúcuta, fue eliminado como municipio y se convirtió en corregimiento y se lo adicionaron a Cúcuta, la capital.